Recuento. Ya. Acá en estos temas, los fundamentales son la lógica, la falacia, ¿cierto? Y la realidad. En la lógica ya lo pasamos, dijimos que el modo de conocer está intuitivo discursivo. Lo intuitivo es cuando vemos algo y sabemos inmediatamente qué es lo que es. El modo discursivo es que avanza progresivamente paso a paso a saber lo que es. ¿Qué es la lógica? Un conjunto de reglas que ayuda a proceder con orden, facilidad y sin error en su camino hacia la verdad que no es evidente. Por eso nosotros tratamos de clarificar, porque no vemos muy claro de qué se trata. Hay dos tipos de lógica: formal, que se estructura de los argumentos, prescindiendo los contenidos concretos a los que se refieren, y la lógica informal estudia los modos correctos de argumentar de acuerdo a los distintos contextos del diálogo y las cuestiones tratadas en ello. La silogística. Acá se ven un montón de diferentes, ¿cierto? Como esquemas, formas, que sirven para realizar el ejercicio de lógica. Primero están los juicios, el A, E, I, O, todo, ningún, algún no. Después está el silogismo y cómo se constituye. Tiene una premisa mayor, una menor y un medio. Después están las figuras silogísticas, ¿cierto? Con sus resultados. Y por último hay modos silogísticos, que corresponden a las figuras silogísticas. Con todo esto uno puede solucionar los problemas de lógica que vienen a continuación. Hagamos un ejercicio de lógica. Esto ya lo habíamos visto, pero ahora lo estoy repasando. Tenemos el ejercicio: todos los seres vivos son mortales, todos los humanos son seres vivos. Si no sabemos hacerlo, comenzamos primero a buscar, ¿cierto? Lo de adelante que corresponde, ¿qué juicio corresponde? Universal positivo, universal negativo, ¿cierto? Particular positivo, particular negativo. En este caso dice todos son universales, ¿cierto? Afirmativos. Y ponemos A delante de todos. No es esa frase. Después buscamos los términos. Términos medios, ¿cierto? Mayor y menor. Los términos medios se repiten y después se van. Queda en medio el término menor y el mayor. Pasando al número 2, teniendo eso ya podemos buscar, ¿cierto? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuáles son los términos de la conclusión? Y empezamos a ver qué es MP, SM, y llegamos a la conclusión de que están en el caso 1 de la figura logística, y es SP, ¿cierto? Después de eso vemos en qué modo está el primer modo, ¿cierto? Sería algo que dice AA y es Bárbara. Entonces la conclusión es una A. Tenemos la conclusión y tenemos, ¿cierto?, qué tipo de término está, que es SIP. Llegamos a lo último, a la conclusión, terminamos con el 3 y solamente reemplazamos A es todos, S humanos, los humanos, y P mortales. Entonces la conclusión viene a ser todos los humanos son mortales. Otro punto que tenemos que ver son las falacias. Ya sabemos que las falacias son razonamientos erróneos o falsos. A veces uno lo hace por ignorancia, a veces involuntariamente, y se trata de convencer mediante la razón. Ahora el problema es que violan las reglas del diálogo argumentativo. Por ejemplo, hay una falacia que se llama ataque personal directo o ad hominem. Descalifica la personalidad del oponente. Por ejemplo, dice: ah, es pobre, entonces no sabe nada. O, es mujer,
entonces no puede hablar sobre temas de hombre, o es tal, de tal credo que no puede opinar sobre tanto. Es decir, atacan a la persona para romper el argumento. El apelar a la ignorancia consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea que no ha probado lo contrario. Por ejemplo, existen los marcianos porque nadie ha comprobado que no existen, o los fantasmas. Cuando se apela a la autoridad, se tergiversa la intención de las palabras, o se cita un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado o con esa esfera de conocimiento. Por ejemplo, en la publicidad se da harto, porque lo toma tal jugador de fútbol, entonces la leche es buena para eso. Ahí se subdivide la autoridad de una persona y al consenso. El 4, apelar a la misericordia, misericordia. Cuando ya no tienen tesis, se apela a que la persona, ¿cierto? No argumente, sino ayude a otro. Por ejemplo, eh, están discutiendo y después, tú eres buena persona, entonces tienes que estar conmigo. Eso es ad misericordia. Apelar al temor, ad baculum significa como, ¿cierto? El palo, algo que te puede pegar. Eso es amenaza o amedrentamiento en forma implícita. Por ejemplo, si no estudian, se pueden sacar rojos, ¿cierto? Es una manera de amenazar. Una pregunta compleja implica formular preguntas que suponen la aceptación de una información previa. Eso es casi, cae sola, ¿cierto? Las 7, accidente y accidente inverso, utilización incorrecta de los modos de razonamiento deductivo e inductivo. Regla, el 1, regla general para el caso particular. Obedece a la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular que nos ajusta a ella. Comúnmente los políticos hacen eso. Dicen todas las personas van a recibir casas, eh, pero Juanito Pérez no. Si es de algo general, particulariza. Generalmente de algo particular, generaliza, cuando no se puede. Generalización apresurada consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo enunciando una regla general a partir de las excepciones. Inducir, ¿cierto? Es de algo llegar a lo general, de algo particular a lo general. Es decir, de algo dicen, porque Juanito Pérez lo utiliza, entonces bueno. Eso es la generalización apresurada. Causa falsa, non causan pro causa. Consiste en establecer como causa un hecho aquello que le precede inmediatamente en el tiempo. Es casi parecido a lo otro, porque alguien lo hace, entonces todos lo deberían, o el otro lo debería hacer porque el anterior lo hizo. Por ejemplo, alguien que pasó a la pizarra, porque él lo hizo, los otros lo tienen que hacer, ¿cierto? No siempre es así, o no es así. Petición de principio, petitio, principio, tautología, circularidad. Argumentamos a favor de nuestro punto de vista entregando una razón que equivale a esta. Cuando nosotros decimos, eh, está buena la tarea porque es buena, ¿cierto? 10. Premisa contradictoria, ignorantium electi. Es una afirmación usada como apoyo incompatible con lo que se afirma en la otra expresión, también usada como apoyo. Es decir, yo digo una cosa y el otro dijo algo, entonces yo me afirmo en eso, lo que dijo el otro, pese a que no tiene ningún sustento. Equívoco.
consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo que genera obviamente conclusiones falsas. Comúnmente el equívoco es que uno no sabe correctamente si lo que la palabra es la correcta que uno está haciendo o si ese razonamiento va a ser así al final. Por ejemplo, eh, la llama no llama, da equívoco, ¿cierto? ¿De qué llama están hablando? ¿Qué llama? 12. Ambigüedad o anfibología. Aparece cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua o confusa debido a una redacción descuidada. La premisa es falsa en un sentido y en otro no. Por ejemplo, los primitivos, ¿cierto? Fueron los primeros en usar el fuego. Es decir, ellos fueron los primeros en utilizar el fuego, pero ¿de qué primitivo me está hablando? Podría ser los hombres neandertal o puede ser solamente hace unos cientos de o miles de años atrás nomás otros primitivos. Si no lo dejan claro cuál es, hay una ambigüedad. Falsa analogía. Comparar situaciones diferentes como si se tratara de las mismas. Por ejemplo, yo comparo el elefante no puede subir a un árbol mientras mira cómo lo hace un león. Es una falsa analogía. ¿Qué es la realidad? Platón nos dice que la realidad no es lo que vemos, sino está en otro lado. Está en lo que pensamos, no en lo que vemos que él llama mundo sensible al hecho inteligible. Entonces hay un problema de cómo las personas, ¿cierto?, ven su realidad. Y para eso él propone un eidos o una figura que se llama, y que eso te muestra o nos muestra, ¿cierto?, la realidad. Para eso tenemos que pensar. Y él dice, no se pueden comparar cosas en la realidad, pero en lo inteligible sí se pueden comparar las cosas. Porque ahí está todo y es el mundo de verdad. Para otro hombre, Aristóteles, otro filósofo, él dice que lo que dice Platón no es correcto, era su discípulo, habían estudiado en la academia. Dice, no, no es así. No existe ese eidos o esa idea, sino lo que existe es la realidad. Y en la realidad nosotros podemos comparar. Y una otra cosa, es decir, no son iguales, pero ni una ni otra pierde atributos, como decía el Platón. Entonces las cosas pueden ser, mientras que Platón decía que las cosas eran y no eran a la vez. Ejercicios. De acuerdo a los contenidos vistos, podemos ahora hacer ejercicios. Primero, realiza los siguientes ejercicios de lógica. Ningún pez respira por pulmones, la ballena respira por pulmones. Todos los mamíferos son de sangre caliente y ningún reptil es de sangre caliente. Todos los genios son extravagantes, todos los extravagantes son poco sociales. Lo que tienes que buscar es la conclusión y cómo llega a la conclusión. Todo el ejercicio en general, cómo se hace. Paso a paso tienen que hacerlo. ¿Qué tipo de falacias son? Las siguientes. El profesor lo dijo, entonces es verdad. Juan es joven, por eso no sabe lo que dice. Hay alguien que opine lo contrario. Es bueno porque es bueno. Tienen que ir a tipo de falacia y ver cuál encaja en cada una de las frases que están ahí. 3. ¿Cuál es la realidad? ¿Lo que vemos o lo que pensamos que vemos? Bueno, esto es una pregunta, tienen que pensar harto para, ¿cierto?, aclararla. Que estén bien, nos vemos.